Muy buenos días, mis hermanos. Espero que hayan tenido una buena semana en el Señor y con familia. Y aunque estamos separados en esta mañana, sabemos que estamos juntos alrededor de la palabra de Dios y en el mismo espíritu. Entonces, le pido que se junta con su familia y escucha atentamente a la palabra en esta mañana. Pues voy a orar para iniciar el culto en esta mañana. Padre amado, bendícenos, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están juntos alrededor de la palabra, Señor, junto con su familia. Bendice a cada uno, Señor. Sigue protegiéndonos, Señor, y ayúdanos en cada cosa que decimos y hacemos en esta mañana. Es una gran bendición, Señor, lo que tú vas a hacer en nosotros, y te pedimos, Señor, todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones mis hermanos, les recomiendo entonces en esta mañana que acompañarme en cantar un himno junto. Vamos a cantar esta mañana Victoria en Cristo. Aquí vamos. Oh, bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco, me compromete con su divino amor, me parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oh, en que haya la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Esperan en mi campo al del grupo sacro santo, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco, me compromete con su divino amor, me parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Estaba pensando en este himno en esta mañana y viendo la segunda estrofa, dice: oí que en amor tierno él sanó a los enfermos. Debemos en este momento cantar esta segunda estrofa sabiendo y pensando en la condición del mundo hoy día. Vamos a cantar junto la segunda estrofa entonces. Oh, en que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces yo me canté, le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Entonces, en esta mañana vamos a estar en Éxodo capítulo 2 y vamos a seguir en versículo 16 hasta el final del capítulo, versículo 25. Y así vamos a leerlo y llegar con nuestra atención a la segunda parte de nuestro estudio de lección número 2, hablando de Moisés en el desierto. Entonces, leemos junto Éxodo 2, versículo 16 hasta versículo 25, yo aquí y ustedes en su casa. Dice la palabra de Dios: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los padres, y también de los pastores, y también los sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dio a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a ese hombre. Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipcio, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Oremos juntos y vamos al segundo punto de nuestra lección: Moisés en el desierto. Oremos. Padre amado, bendice la palabra y la lectura, el estudio ahora. En estos momentos, Señor, que nosotros seamos atentos a tu palabra. Úsanos en todo lo que hacemos, y decimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonces, en esta mañana quiero compartir el punto número 2 para empezar en esta mañana, que es que Moisés estaba humillado. Moisés estaba humillado. Recuerda de la última lección, Moisés estaba solo. Y a través de eso aprendemos ahora no solo su situación física, sino ahora
su situación espiritual y emocional, que a veces Dios tiene que llevarnos a un lugar del desierto para humillarnos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros somos dados tantos al orgullo, pensando en nosotros mismos, en nuestra capacidad, que Él tiene que ayudarnos a pensar en Él. Aprendemos la última vez de estar solo con Dios. Es cuando Dios nos usa mucho para escuchar de Él y para estar con Él, aprender a estar con Él. Entonces, hermanos, vemos en Números 12, versículo 3, que dice de Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Hermanos, sabemos la definición de manso es la fuerza bajo control. Manso no significa que no defiende ni tampoco tome posición contra lo malo. Al contrario, realmente, y vemos varias veces que hasta ahora que Moisés defendió en una vez pecó contra Dios en su buen espíritu de defender, pero la segunda vez aquí en capítulo 2 vemos que él se paró y luego defendió que fue en el final su esposa. Y no sabía que iba a ser su esposa en ese momento. Pero entonces entendemos que ser manso es literalmente ser fuerte bajo el control de Dios. Sabemos que nosotros cogemos nuestra fuerza de Dios y nosotros podemos estar tan fuerte sin ejercitar nada. Y hermanos, es interesante que la fe debe crecer y nuestra fuerza debe crecer para defender los enemigos de Dios. Y nosotros entonces vemos que cuando Moisés salió de Egipto, él fue un hombre controlado por sus emociones. Sin embargo, Dios usó ahora este tiempo de otros 40 años en la vida de él para humillar a Moisés y enseñarlo a seguirle a Dios, aunque él estaba acostumbrado de liderar cuando estaba en Egipto, cuando era un príncipe. Entonces vemos, hermanos, en esta mañana que Moisés primero pasó 40 años de su vida pensando que era alguien. Es interesante y nosotros, la mayoría de nosotros, es fácil para nosotros pensar que somos alguien. Pero vemos después que él pasó otros 40 años aprendiendo que era nadie. ¿Qué cosa es esta? Pues entonces vemos en el Nuevo Testamento que Santiago nos enseña que debemos humillarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 5 y versículo, pues debemos ir para allá, pero es en Santiago 4. Si están conmigo, Santiago 4. Y vemos entonces en este pasaje que debemos humillarnos a nosotros mismos. Dice Santiago 4, y así dice versículo 10, dice, humillaos delante del Dios y Él os exaltará. Entonces, hermanos, es importante que nosotros seamos humillados por nosotros mismos para que Dios no tiene que humillarnos. Dice en versículos 6 y 7 del mismo capítulo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Dice versículo 7, la clave para humillarnos a nosotros mismos. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, es importante que nosotros humillamos a nosotros mismos, ¿ok? Porque si no, Dios va a tener que hacerlo. Y es mucho más difícil el castigo de Dios que nosotros mismos aprender a humillarnos a nosotros mismos. Pedro lo dice así en 1 de Pedro 5:6, dice, humillad pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hermanos, es importante entender que Dios honra a los que son humildes. Moisés dice de Moisés que era manso. Y creo que él aprendió a ser manso por estar solo en el desierto. Aprendió a ser manso, hermanos, y vemos por punto letra A, que ya no era un príncipe, que dura lección que tenía que aprender, pero él lo aprendió bien por ser humilde y manso. Después de tener que rechazar todo, dice versículo 15 de nuestro texto, Éxodo 2:15, dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, hermanos, es interesante saber que después de estar en la casa del rey, estar en la familia del rey, ser un príncipe, dice la palabra en las últimas lecciones, si recuerda, que él aprendió toda la sabiduría de los egipcios y que fue muy fuerte en palabra y hecho. Debemos asumir que los egipcios eran una gente grande, era una gente fuerte, y sabemos del mismo ejército de Egipto que ellos tenían expectaciones muy buenas del futuro, y Moisés fue en el linaje de las expectaciones buenas. Pero sabemos también que en un momento de enojo, en un momento de ira, Moisés rechazó todo ese buen futuro. Es una buena lección para nosotros, hermanos, a aprender tan rápido que nuestro futuro puede ser herido. Y jóvenes, si puedo hablar con ustedes por poco tiempo en esta mañana, no tira por afuera, no bota su buen futuro por decisiones malas del inmediato. Eso es decir, de una relación inapropiada con una mujer o un joven, jovencita. Usted puede entonces, usted puede tirar la toalla a todo el buen futuro. Yo, siendo un pastor, lo he visto y puedo hablar de muchos más, que un joven que tiene todo el futuro delante y por una decisión de tomar alcohol o de fumar o de tomar drogas, rechazan todo su futuro y destruyen, dice la palabra de Dios, que el pecado destruye el buen camino, el futuro.
Entonces, hermanos, es interesante que nosotros debemos usar lo que hemos recibido por lo bueno y no por lo malo. No es que nosotros debemos pecar para recibir lo que queremos, sino debemos esperar en el plan y el propósito de Dios para nosotros. En Hechos 7, versículo 22, lo dice así: de la sabiduría que Moisés había recibido, fue enseñado a Moisés, versículo 22, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, hermanos, no tira por afuera lo que usted tiene en el futuro. Debemos esperar lo mejor y debemos tratar de alcanzar lo mejor, pero nunca por las cosas malas y pecaminosas debemos buscarlo. Pero sabemos, hermanos, que Dios tenía un propósito en todo eso. Moisés era un hombre muy orgulloso, y por tener la sabiduría del mundo, Dios tenía que ayudarlo a ser humilde, esperando y dependiendo en su poder. El plan de Dios nunca fue para quedarse en Egipto, sino para liberar su pueblo de los egipcios, y la manera para que él tuviera que hacerlo fue para convertirse en alguien humilde, no para seguirse siendo un príncipe, porque aún las hijas de Reuel pensaban que todavía era un varón egipcio, tal vez por su ropa, tal vez por la manera de hablar, tal vez entonces por lo que como él veía, pero entonces no se veía como un hebreo. Vemos en el capítulo anterior que cuando él cometió ese error de matar al egipcio, los mismos hebreos pensaban que él era un egipcio cuando todo ese tiempo. Entonces no permite que su apariencia se ve como el mundo. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 a 27, vemos otra vez este texto que dice entonces: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hablamos la última vez de ese invisible un poco. Hermanos, tal vez Dios va a requerir de usted un sacrificio en nuestras posiciones o en nuestro poder del Estado, gobierno, tal vez con nuestras posesiones y obviamente con nuestro orgullo, para que su voluntad sea completada y ordenada. Hermanos, vemos la obra grande de Job, y no era un hombre orgulloso en ese entonces, pero él perdió todo en el sentido del mundo para ganar todo el respeto de Dios y la honra de Dios, y luego Dios le bendeció doble veces más que lo que recibió. Pues en esta mañana vemos punto letra B para seguir, y ahora se volvió a ser un pastor de ovejas. Ser un pastor de ovejas.
Entonces sabemos la historia hasta ese momento y lo que vamos a llegar cuando Dios usa a Moisés para guiar a su pueblo, más de 3 millones de hebreos, hacia el Mar Rojo y al desierto otra vez. Y sabemos qué buen y gran líder se convirtió Moisés. Pero muchas veces olvidamos que para prepararse a esa gran obra, él pasó 40 años como un pastor de ovejas en la tierra ajena, en el desierto. Vemos esto otra vez en versículos 16 a 19. Entonces, no sabemos todas las lecciones que él aprendió durante todo ese tiempo. Pero una cosa que sabemos que es el principio de Dios sin finales de tiempo, que si somos fieles en lo poco, vamos a tener la oportunidad de ser fiel en mucho. Lucas 16, versículo 10 dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En el mismo Mateo 25, versículo 21, dice el mismo texto, pero en diferente lugar, dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quizás por la fidelidad de Moisés como un pastor de ovejas, Dios le eligió para ser el líder y el pastor de su pueblo. Una cosa que es cierta, sin embargo, Dios está buscando gente fiel. Dice en Proverbios 20, versículo 6, ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Entonces, hermanos, no importa la obra que Dios le llama a hacer, sea limpiar el baño, sea tocador de puertas o ganador de almas, puedo decir, sea lo que sea, hermanos, sea conductor de las rutas y el mecánico o lo que sea, hermanos. El guardador de la cuna. Lo que digo, hermanos, es que sea lo que sea el ministerio tuya, Dios requiere que usted sea fiel en esto. Dios está buscando varones y mujeres fieles en la obra de Dios. Porque más que nunca en este tiempo es importante, es esencial que nosotros nos quedamos fieles en lo que Dios nos llama a hacer. Dios nos ha llamado para ser fiel en cuidar a los demás y preocuparnos por los demás y ayudar a uno. 1 Corintios 4, versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces le termino con esa idea en esta mañana. ¿Qué está haciendo para mantenerse fiel en este tiempo? En esta noche vamos a hablar del tercer punto y vamos a ver lo que Moisés hizo en ese momento, y habla mucho de su relación personal que tenía con Dios y que desarrollaba con Dios. Y si recordamos de todo ese punto de lección número 2 que estamos aprendiendo, es cómo desarrollar esa relación personal y genuino con Dios. Cómo podemos andar con Dios en una manera personal. Lo que Dios nos ha llamado para ser es fiel en todo este tiempo. Fiel en leer la palabra de Dios. Fiel en hablar con Dios.
fiel en hablar con los demás sobre nuestro Dios. Entonces, con lo que Dios le ha dado y nos ha dado mucho, debemos mantenernos fieles en este tiempo. Eso va a ser una frase clave a través de todas estas lecciones, es la fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama para una obra en específica. Pero si nosotros no somos fieles en los pasos que Él nos da hoy, entonces, ¿cómo Él va a confiar en nosotros cuando se requiere más de nosotros? Algunos que se han enfriado en este tiempo o en tiempos atrás, le pido que compromete a ser más fiel en este tiempo. Algunos hermanos que han sido salvos, pero nunca han sido bautizados y no se han entregado completamente en el cuerpo de Dios, en la iglesia, le pido que considera la importancia de tomar y dar ese paso. Le pido, si alguien está mirando en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, hermanos, no va a ser posible ser fiel en nuestro camino con Dios si primero no tenemos una relación con Dios. Entonces, muy personalmente de mi corazón, del corazón del pastor, en esta mañana, si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy es el día de salvación. Entonces, le concluyo con oración en esta mañana, con este punto de que Moisés estaba humillado y por favor, hermanos, se humilla a usted mismo antes de que Dios tiene que humillarse. Porque fue una lección muy dura que Moisés tenía que aprender a través de 40 años en ese paso de humillarse. Y nosotros a veces tenemos que rechazar a todo lo del anterior para agarrar lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Oro en esta mañana y pido que oren conmigo para concluir este culto. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que aprendemos de Moisés. Señor, y mientras que miramos a Moisés en el desierto, ayúdanos a aprender a estar solo contigo, que no es una cosa mala, y estar humillados, Señor. Ayúdanos a rechazar el orgullo y ser humillados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leer la palabra con fidelidad y ser fiel en lo poco, Señor. Cuídanos y guíanos, Señor, y quita los miedos de nosotros para que podamos servirte mejor en estos días. Ayúdanos, Señor, a tomar muy en serio este tiempo para que tú sea honrado y glorificado en todo lo que hacemos. Te pedimos todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Como siempre les queremos y queremos que ustedes sigan fiel en este momento y le animamos para que ustedes busquen a Dios en todo lo que hacen.